La lluvia golpeaba las ventanas del café, El Rincón, con una persistencia que recordaba a las balas. Diego Morales observaba el líquido deslizarse por el cristal mientras sostenía su taza de café con manos que ya no temblaban como antes. A los 35 años, había desarrollado el instinto de supervivencia de un veterano de guerra, aunque su batalla se librara con palabras y documentos. Su laptop descansaba abierta sobre la mesa de madera desgastada, la pantalla iluminando su rostro demacrado. Llevaba 3 días sin dormir más de 2 horas seguidas, revisando una y otra vez los documentos que había obtenido de su fuente dentro del Ayuntamiento de Monterrey. Transferencias bancarias inexplicables, contratos fantasma, reuniones secretas, todo apuntaba a una red de corrupción que conectaba al alcalde Rodrigo Vázquez con los Hermanos del Norte, uno de los carteles más violentos de la región. Durante 3 meses, una mujer misteriosa había estado dejando evidencia en este mismo café. Siempre la misma rutina, gabardina beige, paraguas negro, un sobre manila junto a su taza, y desaparecía antes de que él pudiera establecer contacto. Cada documento revelaba más piezas del rompecabezas, cheques firmados por el alcalde, fotografías de reuniones clandestinas, registros bancarios que mostraban una simbiosis perfecta entre el poder político y el crimen organizado. ¿Más café, Diego?, preguntó Esperanza, la mesera de 60 años que había visto crecer el negocio familiar durante décadas. Sus ojos mostraban esa mezcla de afecto y preocupación que solo desarrollan quienes han sido testigos de demasiada violencia. Gracias, Espe. Diego levantó la vista por primera vez en horas. ¿Has visto algo raro por aquí últimamente? Gente que no conoces, carros que dan vueltas. Ay, Diego. La mujer se inclinó hacia él, bajando la voz. Sabes que te aprecio como a un hijo, pero también sé en qué andas metido. Mi difunto esposo era periodista también, ¿recuerdas? Raúl investigaba el narcotráfico hace 20 años. Yo sé lo que es vivir con miedo. Diego asintió. El esposo de Esperanza había sido ejecutado por investigar las conexiones entre la policía local y los carteles. Era un recordatorio constante de que algunas verdades tenían precio de sangre. Ayer llegó un hombre preguntando por ti, continuó Esperanza, su voz apenas audible. Acento norteño, ojos peligrosos. Dijo que era colega tuyo, pero llevaba pistola bajo la chaqueta. Se quedó 2 horas, observando todo. Su teléfono vibró. Un mensaje de número desconocido: sabemos dónde tomas tu café. Sabemos que te gusta la mesa de la esquina. El mensaje incluía una fotografía tomada desde la calle, mostrando exactamente la escena actual, Diego en su mesa, Esperanza junto a él. La imagen había sido tomada menos de 5 minutos antes. El estómago se le contrajo. Miró hacia la calle a través de los cristales empañados. Un Suburban negro estaba estacionado al otro lado, con las ventanas polarizadas. No había estado ahí 5 minutos antes. Espe, ¿hay salida trasera? Claro que sí, pero... necesito irme. Ahora. Si alguien pregunta por mí, no me has visto. Es por tu seguridad y la mía. Diego cerró la laptop de un golpe, dejó un billete de 200 pesos sobre la mesa y siguió a Esperanza hacia la cocina. El aroma de chiles tostados y carne asada no logró calmar sus nervios mientras atravesaban el espacio estrecho. La puerta trasera daba a un callejón que olía a basura y lluvia. Diego se despidió de Esperanza con un beso en la mejilla, sabiendo que quizás fuera la última vez que la viera. Que Dios te proteja, mijo, susurró ella. Y recuerda, mi hermana tiene un restaurante en Guadalupe, la cocina de Carmen, en la calle Morelos. Si necesitas ayuda. Mientras corría por el callejón hacia su Honda Civic, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Claudia Herrera, su editora en Nuevo Norte. ¿Diego? ¿Dónde estás? Necesitamos hablar urgentemente. Estoy saliendo del café. Creo que me están siguiendo. Lo sé. Llegaron al periódico hace media hora preguntando por ti. Oficialmente dijeron que eran de la Procuraduría,
pero uno tenía tatuajes que reconocí de fotografías policiales. Y ningún agente federal pregunta por fuentes de esa manera. Diego alcanzó su automóvil, el motor tosiendo bajo la lluvia torrencial. ¿Dónde nos vemos? Ven a mi casa. No en el periódico, no en ningún lugar público. Y Diego, hay alguien aquí que necesitas conocer. Alguien que puede ayudarnos a entender en qué nos hemos metido. ¿Estás segura de que es seguro? Más seguro que cualquier otra opción. Ten cuidado al venir. La línea se cortó, dejándolo con más preguntas que respuestas mientras el motor finalmente encendía. En el espejo retrovisor, pudo ver el Suburban negro saliendo del estacionamiento frente al café y comenzando a seguirlo a una distancia que pretendía ser discreta pero resultaba obviamente intimidante. Mientras maniobraba por las calles mojadas de Monterrey, zigzagueando por calles secundarias que conocía de memoria, Diego recordó las palabras de esperanza: necesitaba mantenerse vivo. Por primera vez en 3 años de investigación, comenzó a preguntarse si había cruzado la línea invisible que separaba el periodismo valiente del periodismo suicida. La lluvia continuaba golpeando el parabrisas con esa persistencia que recordaba a las balas, y Diego Morales, periodista investigativo convertido en fugitivo, aceleró hacia un encuentro que cambiaría para siempre el rumbo de su investigación y, posiblemente, de su vida. La casa de Claudia Herrera estaba en la Colonia del Valle, un barrio de clase media donde las rejas de hierro forjado protegían jardines bien cuidados. Diego estacionó 2 cuadras más allá y caminó bajo la llovizna, revisando constantemente por encima del hombro. El Suburban negro no lo había seguido directamente, pero eso no significaba que estuviera a salvo. Claudia abrió la puerta antes de que tocara el timbre. A los 42 años, conservaba la determinación feroz que la había convertido en una de las pocas editoras dispuestas a publicar investigaciones peligrosas. Su cabello castaño mostraba las primeras canas que había dejado de teñir desde la muerte de su esposo, también periodista, 3 años antes. Pasa rápido. Sus ojos escanearon la calle antes de cerrar con doble cerradura. La sala estaba débilmente iluminada, cortinas corridas. En el sofá de cuero estaba sentado un hombre que Diego no reconoció, unos 50 años, cabello gris, complexión robusta. Lo que más llamaba la atención era una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda desde la oreja hasta la boca. Diego, el excomandante Raúl Sandoval, dijo Claudia, sirviendo café. Está retirado, pero trabajó 20 años en la división de narcóticos. Sandoval se levantó para estrechar su mano. Su apretón era firme, evaluativo. He seguido tu trabajo, periodista. Tienes agallas, pero las agallas sin cerebro te llevan al cementerio. ¿Por eso está aquí?, preguntó Diego. ¿Para darme consejos de supervivencia? Estoy aquí porque Claudia me mostró tus documentos, y porque tengo información que podría completar tu investigación o salvarte la vida. Diego miró a Claudia, quien asintió dándole permiso para continuar. Los Hermanos del Norte no son simplemente traficantes, dijo Sandoval. Son una organización que funciona como empresa multinacional. Tienen nómina, estructura corporativa, plan de pensiones para viudas. Y su CEO es alguien que nunca verás en fotografías policiales. ¿Quién? Leonardo Vázquez Montemayor. Diego sintió agua helada por la espalda. ¿El hermano del alcalde? Gemelos idénticos. Leonardo maneja el negocio ilegal, drogas, armas, lavado de dinero. Rodrigo maneja la parte legal, contratos, permisos, protección política. Cuando necesitan lavar dinero, Rodrigo firma contratos inflados de obras fantasma. Cuando necesitan eliminar problemas, Leonardo envía sicarios. La información encajaba perfectamente con todo lo que Diego había descubierto. Las transferencias bancarias, los contratos millonarios para proyectos inexistentes, las reuniones secretas, todo tenía sentido como sistema coordinado. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó Diego. ¿Qué gana ayudándome? La expresión de Sandoval se endureció, llenándose de tristeza controlada. Mi hija se llamaba María Elena. 17 años,
estudiante de preparatoria, quería ser maestra. La mataron hace 3 años. Su único crimen fue estar en el lugar equivocado cuando los hermanos del norte decidieron mandar un mensaje a la policía. La usaron como ejemplo. Sandoval bebió café para controlar la emoción. Desde ese día, he estado recolectando evidencia, esperando el momento correcto para destruir a quienes me quitaron lo único que me importaba. ¿Por qué no la ha usado? Porque un policía retirado no puede tocar a los Vázquez. Tienen demasiada protección. Pero un periodista respetado con acceso a medios internacionales, eso puede cambiar las reglas del juego. El teléfono de Diego vibró. Otro mensaje: tu editora tiene una casa muy bonita en Del Valle. Las bugambilias de su jardín están especialmente hermosas. Claudia vio la palidez en su rostro. ¿Qué dice? Nos están vigilando. Saben exactamente dónde estamos. Sandoval se movió hacia la ventana, separando las cortinas apenas 1 centímetro. Suburban negro, esquina noreste. Honda Pilot gris, esquina suroeste. Nos tienen rodeados. ¿Cuántas salidas tiene esta casa?, preguntó Diego, guardando su laptop. Puerta principal y trasera al jardín, respondió Claudia, el pánico asomando en su voz. El jardín conecta con el de atrás, añadió Sandoval, moviéndose hacia la parte posterior. Si nos movemos ahora, podemos salir por la calle trasera. Mientras recogían documentos y evidencias, Diego se preguntó si ya era demasiado tarde para detener lo que había iniciado, o si apenas comenzaba una guerra que no estaba seguro de poder ganar. La cacería había comenzado oficialmente, y él acababa de descubrir que no solo era el cazador, sino también la presa. El Hotel San Marcos había visto mejores décadas. Con pintura descascarándose y aroma de desinfectante barato, era el lugar perfecto para esconderse a plena vista. Diego había pagado en efectivo por una semana, usando el nombre José Martínez. Sandoval había insistido en que dejara su teléfono celular, los pueden rastrear en minutos, y ahora se sentía desnudo sin esa conexión. La habitación 237 tenía vista al Cerro de la Silla. Un golpe suave en la puerta lo interrumpió. 3 golpes, pausa, 2 golpes más, la señal acordada. Abrió para encontrar a Elena Vázquez, la sobrina del alcalde, con una bolsa de papel y ojeras profundas. A los 25 años, trabajaba como asistente legal en el ayuntamiento. Traje comida, dijo, cerrando rápidamente. Y más documentos. Elena había sido su fuente secreta durante meses, la mujer misteriosa que dejaba sobres en el café, El Rincón. Motivada por la culpa de llevar el apellido Vázquez, había estado recopilando evidencia desde adentro. ¿Cómo están las cosas en el ayuntamiento?, preguntó Diego. Mal. Mi tío está furioso. Ha puesto a toda su gente a buscarte, incluso contrató sicarios privados de Sinaloa. Elena sacó una carpeta manila. Pero vine porque encontré esto. La carpeta contenía fotografías de alta resolución y documentos que hacían ver su evidencia anterior como juegos de niños. Transferencias por millones de pesos, fotografías de reuniones secretas, grabaciones de audio de los hermanos Vázquez planeando eliminaciones. ¿Cómo conseguiste esto? Mi tío Leonardo no sabe que hablo inglés. Durante años he estado en reuniones con sus socios americanos. También instalé un programa de grabación en su teléfono. Diego estudió una fotografía que mostraba al alcalde Rodrigo con Miguel Treviño de los Zetas, acompañada de una transferencia de 50 millones de pesos. Elena, esto es increíble, pero increíblemente peligroso. Si publico esto, no solo me matarán a mí. Lo sé. Su voz era apenas un susurro. Pero no puedo seguir viviendo con esta mentira. Cada vez que veo familias de víctimas en las noticias, sé que mi silencio me hace cómplice. El teléfono sonó súbitamente. Era Claudia, pero su voz sonaba extraña, forzada. ¿Diego? Necesito que vengas al periódico inmediatamente. Es urgente. Claudia, habíamos acordado que...
Diego, por favor. Es sobre tu investigación. Hay algo que necesitas saber. La línea se cortó. Diego miró a Elena, quien había palidecido. No vayas, le dijo. Esa no era su voz normal. Claudia nunca te llamaría Diego cuando está preocupada, siempre te dice, flaco, cuando está bajo presión. Diego sintió un escalofrío. Elena tenía razón. En 3 años trabajando juntos, Claudia solo usaba su nombre completo cuando había extraños presentes. Antes de que pudiera reaccionar, escucharon vehículos estacionándose violentamente frente al hotel. Elena corrió a la ventana. 2 Suburbans negros. Hombres armados bajándose. Diego agarró la carpeta y su laptop. ¿Hay escalera de incendios? No en este piso. Entonces la ventana del baño. Da al callejón. El sonido de pasos pesados subiendo las escaleras se hizo más fuerte. Diego abrió la ventana del baño, era una caída de 4 metros, pero los contenedores de basura podrían amortiguar el impacto. Tú primero, le ordenó a Elena. Tengo miedo de las alturas. Elena, si nos agarran aquí, todo lo que has hecho habrá sido inútil. Los pasos se detuvieron frente a la puerta 237. Policía Federal. Abran inmediatamente. Elena sintió, trepó al alféizar y saltó. Diego la siguió segundos después, justo cuando escuchó la puerta siendo derribada. Mientras corrían por el callejón hacia un futuro incierto, Diego se dio cuenta de que ya no había marcha atrás. La guerra había comenzado oficialmente, y él acababa de declarar su bando. La iglesia de San José había sido refugio de desesperados durante más de 200 años. Sus muros de cantera rosa habían visto revoluciones, epidemias, y la transformación de Monterrey de pueblo fronterizo a metrópoli industrial. Ahora, a las 3 de la madrugada, ofrecía santuario a un periodista fugitivo y una joven traicionando a su familia. El padre Miguel Contreras había conocido al abuelo de Diego, y esa conexión familiar había sido suficiente para abrir las puertas sin preguntas. A los 70 años, había aprendido que la caridad cristiana a veces requería mirar hacia otro lado. Elena estaba dormida en uno de los bancos traseros, usando su chamarra como almohada. La caída del hotel le había torcido el tobillo, pero la adrenalina la había mantenido corriendo hasta la iglesia. Diego no había logrado conciliar el sueño. Cada ruido lo ponía en alerta máxima. Su laptop estaba conectada a la red Wi-Fi de la iglesia, San José 123 era la contraseña, y había logrado contactar con Sandoval a través de correo electrónico. El mensaje del excomandante había llegado 1 hora antes: Claudia está bien. La usaron para tender trampa. Vigilan su casa y el periódico. Necesitamos nuevo plan. Diego escribía febrilmente, organizando 3 años de investigación en una narrativa que pudiera cambiar el destino político de Nuevo León. Cada párrafo era una bomba que podría destruir carreras y enviar docenas de personas a prisión. El sonido de la puerta principal abriéndose lo hizo congelarse. Eran las 3:47 de la mañana, demasiado temprano para feligreses, demasiado tarde para visitantes casuales. Pasos lentos, deliberados, avanzando por el pasillo central. Diego cerró silenciosamente la laptop y despertó a Elena con un toque suave. Ella abrió los ojos inmediatamente. «Alguien está aquí», susurró Diego. Se movieron hacia la sacristía, donde habían acordado encontrarse en caso de emergencia. La puerta estaba entreabierta, pero no había rastro del padre Miguel. «Padre Miguel», llamó una voz desde el altar. «Sabemos que están aquí. Podemos hacer esto fácil o difícil». Diego reconoció la voz, era Capitán Moreno, de la Policía Municipal. Habían hablado varias veces durante investigaciones previas. Moreno siempre había parecido un policía honesto. «También sabemos que tienes información que no te pertenece, Diego», continuó Moreno. «Información que puede lastimar a mucha gente inocente». ¿Gente inocente? Diego salió de su escondite, manteniendo las manos visibles.
¿Cómo los periodistas asesinados? ¿Cómo las familias de las víctimas? Moreno estaba frente al altar, vestido de civil. Dos hombres en trajes negros flanqueaban las puertas laterales, bloqueando las salidas. Diego podía ver la pistola bajo la chaqueta del capitán. Las cosas no son tan simples, muchacho. En esta ciudad, la línea entre el bien y el mal no siempre es clara. Es bastante clara para mí. ¿En serio? Moreno sonrió sin humor. ¿Sabes cuántos empleos genera la operación de los Vázquez? ¿Cuántas familias dependen de esos contratos para comer? ¿Cuánta violencia evitamos manteniendo un equilibrio delicado? Elena emergió de las sombras, cojeando. Tío Rodrigo siempre dice lo mismo. ¿Qué es mejor el diablo conocido? Elena, mija, la voz de Moreno se suavizó. Tu tío solo quiere protegerte. Esta ciudad es peligrosa para los idealistas. Es más peligrosa para los cobardes. La tensión era palpable. Diego calculó las distancias, la sacristía tenía una ventana pequeña que daba al jardín trasero, pero llegar requeriría pasar junto a uno de los hombres armados. ¿Dónde está el padre Miguel?, preguntó Diego. Está bien. Solo está, persuadido de no interferir esta noche. Un nuevo sonido desde la parte posterior, pasos corriendo, una puerta abriéndose violentamente. Sandoval apareció por la entrada lateral, pistola desenfundada. Al suelo, gritó. El equilibrio se rompió instantáneamente. Los hombres de Moreno se movieron hacia sus armas, pero Sandoval tenía ventaja posicional. En el caos que siguió, gritos, disparos rebotando en las bóvedas góticas, olor a pólvora mezclándose con incienso, Diego agarró a Elena y la arrastró hacia la sacristía. La ventana estaba más alta de lo que recordaba, pero la adrenalina los impulsó hacia el jardín trasero donde los esperaba un Honda Civic con el motor encendido. Vámonos, gritó Sandoval desde el asiento del conductor. Mientras se alejaban de la iglesia, Diego pudo ver las luces de las patrullas llegando desde múltiples direcciones. La guerra ya no era secreta, ahora era abierta, y él estaba oficialmente del lado perdedor. Pero en su mochila llevaba la evidencia que podría cambiar todo, si lograba vivir lo suficiente para publicarla. El rancho abandonado estaba a 1 hora de Monterrey, escondido entre las montañas que separaban Nuevo León de Coahuila. Las paredes de adobe estaban agrietadas por décadas de abandono, y el techo de tejas rojas tenía más agujeros que superficie sólida. Pero tenía lo más importante, no aparecía en mapas digitales y no había cobertura celular en un radio de 10 kilómetros. Sandoval había conocido el lugar durante sus años como comandante, era uno de los puntos de encuentro secretos que usaba con informantes cuando las reuniones oficiales se habían vuelto demasiado peligrosas. Ahora, mientras el sol se alzaba sobre las montañas pintando el cielo de naranja y púrpura, se había convertido en el último refugio de 3 fugitivos. Elena dormitaba en el asiento trasero del Honda, envuelta en una manta que Sandoval había mantenido en el maletero. Su tobillo había empeorado durante la noche, hinchándose hasta el punto donde cada paso le causaba dolor visible. Diego sabía que necesitaba atención médica, pero los hospitales estaban completamente fuera de discusión. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Diego, sentado en el capó del auto mientras observaba el horizonte en busca de señales de persecución. Depende de qué tan buenos sean para rastrearnos. Sandoval encendió un cigarrillo, sus manos temblando ligeramente, la primera vez que Diego lo veía mostrar nerviosismo. Moreno sabe cómo pienso, conoce mis métodos. Pero este lugar es especial. ¿Por qué? Porque aquí fue donde conocí a mi contacto dentro de los Hermanos del Norte. Un sicario que se cansó de matar y decidió hablar. Sandoval exhaló humo hacia las montañas distantes. Se llamaba Roberto Fuentes. Durante 2 años, me pasó información sobre las operaciones del cartel, las rutas de distribución, los funcionarios comprados, todo. Diego había escuchado el nombre en sus investigaciones. Roberto Fuentes había aparecido muerto en un basurero de Guadalupe 3 años atrás,
torturado brutalmente antes de recibir el tiro de gracia que había sido casi una misericordia. ¿Fue por eso que te retiraste? Parcialmente. Sandoval apagó el cigarrillo contra una piedra. Pero también porque descubrí que Roberto no era el único topo dentro de los Hermanos del Norte. ¿Qué quieres decir? Había otro informante. Alguien muy, muy cerca de los hermanos Vázquez. Alguien que conocía hasta sus secretos más íntimos, sus planes más privados. Sandoval miró directamente a Diego con una intensidad perturbadora. Alguien que sigue vivo. Elena se movió en el asiento trasero, despertando lentamente. Su cabello estaba despeinado y tenía una marca roja en la mejilla donde había estado presionada contra la ventana del auto durante horas. ¿Dónde estamos?, preguntó, incorporándose dolorosamente y haciendo una mueca cuando su tobillo protestó el movimiento. En el rancho San Vicente, respondió Sandoval. ¿Lo conoces? La expresión de Elena cambió instantáneamente, el color drenándose de su rostro como si hubiera visto un fantasma. Mi papá me trajo aquí una vez, cuando era pequeña. Dijo que era nuestro lugar secreto, donde podíamos hablar sin que nadie nos escuchara. Pero eso fue, hace 15 años. Tu padre era Roberto Fuentes, dijo Sandoval tranquilamente, dejando caer la bomba como si estuviera comentando el clima. El silencio que siguió fue tan pesado que Diego pudo escuchar su propio corazón latiendo aceleradamente. Elena miró a Sandoval como si hubiera perdido completamente la razón. Mi padre se llamaba Carlos Vázquez. Era el hermano mayor de Rodrigo y Leonardo. Murió en un accidente automovilístico cuando yo tenía 10 años. Hay certificado de defunción, hay tumba en el panteón familiar. No hubo accidente, Elena. Tu padre fingió su muerte porque había descubierto el negocio sucio de sus hermanos menores y se había convertido en informante de la policía. Sandoval sacó una fotografía desteñida de su billetera, manipulándola con el cuidado que se reserva para reliquias sagradas. Cambió de identidad, se convirtió en Roberto Fuentes, y pasó años infiltrado en la organización criminal de sus propios hermanos. Diego sintió como si todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaran con un clic audible. La facilidad con que Elena había obtenido información tan sensible, su conocimiento íntimo de las operaciones familiares, incluso su motivación profunda para traicionar a los Vázquez, todo tenía sentido ahora. Estás mintiendo, susurró Elena, pero su voz carecía de convicción real, como si una parte de ella ya supiera la verdad. Sandoval le entregó la fotografía. Mostraba a un hombre de unos 30 años con una niña pequeña en sus brazos, ambos sonriendo frente a las ruinas del mismo rancho donde ahora se encontraban. La niña tenía los mismos ojos que Elena, la misma sonrisa tímida. Tu padre me dio esta foto antes de morir. Dijo que si algo le pasaba, quería que supieras la verdad sobre por qué había fingido su muerte, porque había abandonado su vida anterior. Elena tomó la fotografía con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas que había estado conteniendo durante años de confusión y dolor no procesado. Él sabía que sus hermanos lo matarían si descubrían que los estaba traicionando desde adentro. Pero también sabía que no podía seguir viviendo mientras ellos destruían su ciudad natal, mientras convertían Monterrey en una zona de guerra. Sandoval hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. El plan era reunirse contigo cuando cumplieras 18 años, confesarte todo, y escapar juntos del país con nueva identidad. ¿Por qué no lo hizo? La voz de Elena se quebró. Porque Leonardo Vázquez descubrió su identidad real 3 meses antes de tu cumpleaños. La tortura duró días. Querían saber qué había revelado a la policía, qué evidencia había recopilado, quién más había. Sandoval cerró los ojos brevemente, recordando. Tu padre nunca habló. Murió protegiendo no solo su red de informantes, sino también protegiéndote a ti. Elena se derrumbó completamente, años de dolor y confusión finalmente encontrando una salida en sollozos que sacudían todo su cuerpo. Diego la abrazó mientras lloraba, entendiendo por primera vez la magnitud del sacrificio que ella había estado haciendo sin siquiera saberlo,
continuando el trabajo de su padre. El sonido de helicópteros a la distancia los interrumpió abruptamente. Sandoval se puso de pie inmediatamente, escaneando el horizonte con ojos entrenados. Nos encontraron. En la distancia, Diego pudo ver el reflejo metálico del sol en las aspas de al menos 2 aeronaves acercándose rápidamente desde el este. El tiempo se había agotado, y la batalla final estaba a punto de comenzar. El periodista silenciado capítulo 6, el punto de no retorno. Los helicópteros sobrevolaban en círculos cada vez más cerrados, como buitres esperando el momento preciso. Desde el rancho San Vicente, Diego podía contar al menos 4 aeronaves, 2 de la policía estatal, 1 militar, y 1 privado sin marcas que probablemente pertenecía a los Hermanos del Norte. Tenemos 15 minutos antes de que establezcan un perímetro completo, dijo Sandoval, revisando su pistola. Tal vez 20 si tienen que coordinar entre diferentes agencias. Elena había dejado de llorar, pero sus ojos mostraban una determinación feroz. Se había quitado los zapatos para caminar mejor con el tobillo lesionado y vendado la herida con parte de su blusa. Hay cuevas en las montañas, dijo, señalando hacia el norte. Mi papá me las enseñó cuando era niña. Forman un laberinto que sale hasta Coahuila, cruzando la frontera estatal bajo tierra. Diego terminó de guardar los documentos críticos y la laptop. Había enviado una copia encriptada a un servidor en Estados Unidos, pero sin la historia completa que conectara todas las piezas. No puedo irme sin publicar esto completo, dijo. 3 años de trabajo, si no sale con toda la narrativa, perderá su impacto. Si no salimos vivos, tampoco saldrá, replicó Sandoval. Un periodista muerto no publica nada. Entonces públicalo desde las cuevas, sugirió Elena. Hay un pueblo del otro lado, San Luis de la Paz. Tienen internet, teléfonos, incluso una estación de radio local. El plan era arriesgado pero viable. Comenzaron el ascenso justo cuando el primer helicóptero aterrizó en el rancho. A través de los binoculares, Diego vio soldados en uniforme y hombres en civil desplegándose juntos. Sicarios mezclados con militares, murmuró Sandoval. Rodrigo está jugando todas sus cartas. La entrada a las cuevas estaba oculta detrás de un matorral de nopal, casi invisible. Elena guió el camino, su memoria infantil reconstruyendo el sendero que su padre le había mostrado 15 años atrás. Aquí, dijo, apartando las ramas espinosas. Pero cuidado con los murciélagos. El túnel descendía abruptamente antes de nivelarse en una galería natural. El aire olía a guano, pero las paredes eran sólidas y el suelo relativamente seco. Sandoval encendió su linterna LED. ¿Qué tan lejos llegan estos túneles? Kilómetros. Algunos llegan hasta las minas de plomo abandonadas. Otros salen en cuevas naturales del lado de Coahuila. Avanzaron en fila india, Elena adelante, Diego en el medio, Sandoval cubriendo la retaguardia. Después de 1 hora de caminata, Diego preguntó. Elena, ¿por qué nunca sospechaste sobre la identidad real de tu padre? Sí sospeché, respondió, su voz resonando en los túneles. Había fotografías familiares donde faltaba alguien, menciones de un hermano mayor. Pero cuando preguntaba, tío Rodrigo decía que Carlos había sido la oveja negra, un drogadicto, y que era mejor no hablar de él. ¿Y te conformaste? ¿Qué niña no querría creer que su padre había sido un héroe? Elena se detuvo en una bifurcación. Derecha aquí. La izquierda lleva a un pozo sin salida. Sandoval revisó su reloj. Llevamos 2 horas. ¿Cuánto más? Otras 3 horas. Pero hay una cámara grande adelante donde podemos descansar. La cámara resultó ser una antigua sala de extracción minera con vigas de madera podrida sosteniendo el techo. Había latas de comida vacías, una manta, una estufa de campamento. Contrabandistas, explicó Elena. Estas cuevas han sido rutas de contrabando desde la Revolución. Diego revisó su laptop, batería al 31%.
El sonido distante de voces y botas resonando por los túneles los alcanzó súbitamente. «Nos siguen», susurró Sandoval, apagando la linterna. Alguien encontró la entrada. En la oscuridad absoluta, Diego sintió el peso de 3 años de investigación convergiendo hacia un momento de verdad que se acercaba inexorablemente. La salida de las cuevas era una grieta estrecha entre dos formaciones rocosas que daba a un valle desolado en territorio de Coahuila. El sol del mediodía era cegador después de 6 horas en la oscuridad subterránea, y Diego tuvo que protegerse los ojos mientras evaluaba el paisaje árido que se extendía ante ellos. San Luis de la Paz era visible a lo lejos, un conjunto de casas blancas y tejados rojos en medio de la nada. Desde su posición elevada, Diego podía ver la carretera federal que conectaba el pueblo con la autopista principal, su ruta de escape si lograban llegar. «Los perdimos en los túneles», dijo Sandoval, revisando con sus binoculares el terreno que habían dejado atrás. «Pero no tardarán en descubrir esta salida. Conocen la región tan bien como nosotros». Elena estaba sentada en una roca, masajeándose el tobillo hinchado. La caminata subterránea había empeorado significativamente su lesión, y cada paso le causaba dolor extremo. «No puedo llegar al pueblo caminando», admitió, su voz quebrándose por primera vez desde la revelación sobre su padre. «Necesitamos encontrar transporte. O necesitamos que el pueblo venga a nosotros», dijo Diego, abriendo su laptop. Para su sorpresa, había señal débil de internet, probablemente de alguna antena repetidora en San Luis de la Paz. La batería mostraba 31%, suficiente para lo que tenía que hacer. Diego abrió su artículo y comenzó a escribir febrilmente, organizando 3 años de investigación en una narrativa coherente que pudiera cambiar el destino político de Nuevo León. La red de corrupción que gobierna Nuevo León. Por Diego Morales. Durante 3 años, he investigado una red de corrupción que conecta el Ayuntamiento de Monterrey con uno de los carteles más violentos de México. Lo que descubrí supera cualquier escándalo político en la historia de nuestro estado. Mientras escribía con velocidad desesperada, Sandoval mantenía guardia y Elena organizaba los documentos de evidencia en orden cronológico. Cada fotografía, cada grabación, cada transferencia bancaria tenía que estar perfectamente referenciada. «Diego», dijo Elena después de 1 hora, «hay algo más que necesitas incluir en tu artículo». «¿Qué cosa?» «La operación de mis tíos no termina en Nuevo León. Tienen conexiones documentadas con gobiernos estatales en Coahuila, Tamaulipas, incluso Veracruz. Las grabaciones de Leonardo incluyen conversaciones con gobernadores, senadores, funcionarios federales. No es solo corrupción local, es una red que se extiende por todo el país». Diego se detuvo en su escritura, sintiendo el peso de esas palabras. «¿Estás completamente segura? Tengo las grabaciones aquí. Conversaciones donde mencionan nombres específicos, cantidades exactas, acuerdos políticos a cambio de protección. Esto va a crear un terremoto político nacional». La magnitud de lo que estaba a punto de publicar lo golpeó con fuerza. No estaba exponiendo a un alcalde corrupto, estaba destapando un sistema completo de complicidad que llegaba hasta los niveles más altos del gobierno mexicano. «Entonces esto tiene que salir perfecto», murmuró, tecleando más rápido. «Una vez que esté en internet, será imposible enterrarlo». Diego terminó el artículo a las 3:47 de la tarde, con la batería mostrando 8%. El archivo completo, texto, fotografías, documentos escaneados, archivos de audio, ocupaba 347 megabytes. Con la señal débil, la carga tomaría al menos 20 minutos. «Sandoval, necesito que me cubras», dijo, iniciando la carga simultánea al servidor de Nuevo Norte y enviando copias a The Guardian, The New York Times, y Univision. «Si algo sale mal, si nos encuentran antes de que termine». «No va a pasar», dijo el excomandante, pero incluso su voz mostraba dudas. El progreso de carga avanzaba dolorosamente lento, 15%. 23%. 31%. Un helicóptero apareció en el horizonte, moviéndose directamente en su dirección. Elena lo vio primero.
Nos encontraron. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Diego, sin apartar los ojos de la barra de progreso. 47% completado. 5 minutos, tal vez menos. Sandoval desenfundó su pistola y verificó la munición restante. Diego, si no termina la carga, todo esto habrá sido para nada. Lo sé. Por eso no voy a moverme de aquí. El helicóptero se acercaba rápidamente. Era el mismo aparato privado sin marcas que habían visto en el rancho. 63% completado. Elena, tienes que bajar al pueblo, ordenó Diego. Busca ayuda, contacta a los medios si no logro enviar esto. No te voy a dejar aquí solo. No es una sugerencia. 74% completado. El helicóptero aterrizó a 100 metros de su posición, levantando una tormenta de polvo y piedras. 4 hombres armados bajaron inmediatamente, moviéndose en formación táctica profesional. 85% completado. Diego Morales, gritó una voz amplificada desde el helicóptero. Sabemos que estás ahí. Sal con las manos en alto y nadie saldrá lastimado. Diego reconoció la voz, era Leonardo Vázquez en persona, el gemelo oscuro que manejaba las operaciones violentas. 91% completado. Tienes 30 segundos antes de que empecemos a disparar. Sandoval se movió hacia una posición defensiva entre las rocas. Diego, termina eso. Yo los entretengo. No puedes contra 4 sicarios entrenados. Puedo intentarlo. Es lo que tu padre habría hecho, Elena. 97% completado. Los primeros disparos resonaron entre las montañas como truenos. Sandoval respondió desde su posición, obligando a los sicarios a buscar cobertura. Pero Diego sabía que era solo cuestión de tiempo. 99% completado. Elena apareció a su lado con una pistola que había sacado de la mochila de Sandoval. Aprendí a disparar con mi papá, dijo simplemente. 100% completado. Listo, gritó Diego, cerrando la laptop. La historia está publicada. Todo está en Internet. En ese momento exacto, como si el universo hubiera estado esperando esa confirmación, el sonido de múltiples helicópteros llenó el aire desde todas direcciones. Pero estos tenían marcas oficiales brillantes, Procuraduría General de la República, Ejército Mexicano, incluso uno con los colores de la DEA americana. Leonardo Vázquez y sus sicarios se encontraron súbitamente rodeados por docenas de agentes federales que habían estado monitoreando la situación desde que el artículo de Diego había comenzado a circular por las redes de las agencias internacionales. Un megáfono militar ordenó, suelten las armas. Están completamente rodeados. Diego vio la expresión de Leonardo Vázquez transformarse de confianza depredadora a pánico puro mientras comprendía que el imperio que había construido con su hermano durante décadas estaba colapsando en tiempo real. La verdad había emergido finalmente, y con ella, la justicia que 3 años de investigación, el sacrificio de Carlos Vázquez, y la valentía de tantos habían hecho posible. Seis meses después. El café Nuevo Amanecer, en Austin, Texas, se había convertido en el refugio matutino de Diego. Desde la mesa junto a la ventana podía ver el tráfico de la Interstate 35 y recordar que estaba a 1000 kilómetros de Monterrey, lo suficientemente lejos para dormir sin sobresaltos, aunque las pesadillas aún lo visitaban ocasionalmente. Su laptop descansaba abierta frente a él, mostrando la página principal del Austin American Statesman, donde ahora trabajaba como corresponsal de asuntos latinoamericanos. El titular del día hablaba sobre las elecciones extraordinarias en Nuevo León, donde un candidato independiente apoyado por organizaciones ciudadanas había ganado la alcaldía de Monterrey con 60% de los votos. Diego sonrió mientras leía. El nuevo alcalde era un ingeniero de 38 años que había hecho campaña prometiendo transparencia total. Su primer acto había sido contratar una firma internacional de auditoría para revisar todos los contratos municipales de los últimos 10 años. Su teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp.
Elena, escribiendo desde una dirección IP encriptada que cambiaba cada semana. Rodrigo Vázquez fue sentenciado ayer. 25 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Leonardo consiguió 35 años más una multa de $200 millones. Los bienes de la familia fueron confiscados, se convertirán en un fondo para víctimas del narcotráfico. Diego escribió de vuelta, ¿y tú? ¿Estás segura? Más segura que en meses. El nuevo gobierno estatal me ofreció un puesto en la Comisión Anticorrupción. Voy a dirigir investigaciones sobre funcionarios heredados del régimen anterior. Papá estaría orgulloso. Suena peligroso. Todo es peligroso, flaco. Pero alguien tiene que asegurar que el cambio sea real. Papá no se sacrificó para que yo me escondiera el resto de mi vida. Diego entendía perfectamente. Elena había decidido quedarse y pelear, usando su apellido Vázquez como símbolo de redención en lugar de vergüenza. Era más valiente de lo que él podría ser jamás. Otro mensaje llegó, este de Sandoval, quien había aceptado un puesto como consultor en seguridad para la Procuraduría General. Te van a dar el Premio Nacional de Periodismo. La ceremonia es en Ciudad de México el próximo mes. ¿Vas a venir? Diego había estado evitando regresar a México. Su estatus de asilado político en Estados Unidos era precario, y aunque los Vázquez estuvieran en prisión, sus asociados seguían libres y resentidos. Pero rechazar el premio más prestigioso del periodismo mexicano enviaría el mensaje equivocado, que el miedo había ganado. Sí, voy a ir. Con escolta federal, espero. Por supuesto. Y Diego, gracias por no rendirte. Cambiaste un país. Gracias por mantenerme vivo. Diego cerró el teléfono y regresó a su artículo del día, una investigación sobre redes de tráfico de personas en la frontera. Había aprendido que la corrupción no respetaba fronteras geográficas, y que su trabajo apenas había comenzado. A las 2 de la tarde, como todos los días desde hacía 6 meses, llamó a su madre en Guadalajara. Ella había sido reubicada por el programa de protección a testigos después de que amenazas llegaran a su casa. «Mijo, vi tu artículo en internet», le dijo con orgullo maternal. «Estoy muy orgullosa de ti». «¿No tienes miedo, mamá?» «Claro que tengo miedo. Pero también tengo orgullo. Tu padre habría estado muy orgulloso de saber que su hijo tuvo el valor de hacer lo correcto, sin importar el costo personal». Después de colgar, Diego caminó hasta el Parque Silker, donde había comenzado a correr todas las tardes. El ejercicio lo ayudaba a procesar el trauma y a planear el futuro con claridad. Mientras trotaba junto al río Colorado, pensó en Esperanza, quien había testificado valientemente en el juicio contra los Vázquez. Pensó en el padre Miguel, que había reabierto la iglesia de San José como centro comunitario para familias de víctimas. Pensó en los cientos de personas ordinarias que habían encontrado el valor para testificar una vez que se dieron cuenta de que el cambio era posible. Su historia había sido el catalizador, pero el verdadero cambio había venido de la gente común que decidió que ya había sufrido suficiente. Al regresar a su apartamento, encontró un sobre que alguien había deslizado bajo su puerta. Dentro había una fotografía, la misma imagen que Sandoval le había mostrado a Elena en el rancho, Carlos Vázquez con su hija pequeña, sonriendo frente al rancho San Vicente. En el reverso, una nota escrita con la letra cuidadosa de Elena. Diego, esta fotografía es tuya ahora. Mi papá habría querido que la tuviera alguien que entiende el precio de la verdad. Cuídala como nosotros cuidamos su legado. Con cariño y respeto, Elena. Diego puso la fotografía en un marco y la colocó en su escritorio, junto a su computadora. Era un recordatorio diario de que el periodismo no era solo una profesión, sino una responsabilidad sagrada con las generaciones futuras. Esa noche, mientras escribía en su diario personal, Diego reflexionó sobre todo lo que había perdido y ganado. Hace 6 meses pensaba que exponer la corrupción era suficiente. Ahora entiendo que esa fue solo la primera fase. La verdadera batalla es la reconstrucción,
asegurar que las instituciones funcionen para la gente. Esa batalla va a tomar décadas. No sé si alguna vez podré regresar a vivir en México permanentemente. Pero sé que puedo seguir contando las historias de mi país desde aquí, conectando la lucha mexicana contra la corrupción con movimientos similares en toda América Latina. Elena tenía razón, todo es peligroso. Pero el silencio es más peligroso que la verdad. Y mientras haya gente dispuesta a pelear por la justicia, habrá esperanza. Cerró el diario y miró por la ventana hacia las luces de Austin. En algún lugar al sur, más allá del Río Grande, Elena estaba construyendo un gobierno más honesto. Sandoval estaba entrenando a una nueva generación de policías honestos. Esperanza seguía sirviendo café a periodistas jóvenes con preguntas incómodas. El precio de la libertad había sido alto: exilio, trauma, la pérdida de su vida anterior. Pero la alternativa, una vida de silencio cómplice, habría sido infinitamente más cara. Diego Morales, el periodista silenciado que había encontrado su voz, apagó las luces y se fue a dormir, sabiendo que mañana habría nuevas historias que contar, nuevas verdades que descubrir, y nuevas batallas que librar con la única arma que realmente importaba: las palabras.